Muy buenos días, hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Ya es la tercera semana que estamos en esta metodología de transmitir a través de las redes sociales y esperamos que ahí en casa puedan estar bendecidos, y los que nos escuchan en diferentes partes a través de las redes sociales, que Dios pueda bendecirles. Vamos a iniciar esta mañana con el mensaje y vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Amante y bondadoso Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, queremos darte gracias por la bendición que tenemos aún de estar con vida. Y pedimos que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de esta hora. Lo pedimos en Jesús. Amén. El texto bíblico para el mensaje de esta mañana se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 10, versos 35 al 39. Y dice la palabra de Dios, Hebreos 10, 35 al 39, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Un poquito y el que ha de venir vendrá. En estos días muchas personas quizás se preguntan, y a lo largo de la historia se han preguntado, ¿será que realmente la venida del Señor es un hecho real? Y a muchos quizás nos pasa como la historia de Pedro y el lobo. Es una historia, un cuento de niños que quiero compartir porque deja una enseñanza. Cuenta la historia que en una aldea había un pastorcillo de ovejas. Cada mañana él salía muy temprano en la mañana con sus ovejas y las llevaba a buscar pastos y regresaba ya entrada la noche. Y como estaba todo el día fuera de la casa, muchas veces se la pasaba triste, aburrido, sin saber qué hacer. Y un día se le ocurrió una gran idea. Voy a hacerle una broma a las personas del pueblo cercano. Y él pensó, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y entonces se le ocurrió la idea de empezar a gritar que venía el lobo. Y se puso en su plan y empieza a gritar, ¡ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Las personas de la aldea, obviamente asustados, pensaron, el lobo va a hacer algo al pastorcito. Y salieron corriendo con sus herramientas, con lo que tenían, y fueron para tratar de ayudarlo. Cuando llegaron a donde estaba el pastorcito, se dieron cuenta que estaba tirado en el piso a carcajadas. Y la gente frustrada y enojada dijo, este pastorcito. Bueno, regresaron a sus actividades normales. Pasaron algunas horas y el pastorcito, nuevamente aburrido, empezó a idear, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dijo, bueno, les voy a hacer la broma otra vez. Así es que se preparó y empezó nuevamente a gritar, ¡ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Nuevamente los aldeanos salieron y dijeron, esta vez debe ser cierto. Agarraron sus herramientas, corrieron hasta donde estaba el pastorcito y nuevamente lo encontraron a carcajadas, tirado ahí en el piso, riéndose en su cara de ellos. Y los aldeanos, frustrados y enojados, regresaron y dijeron, nunca más le vamos a creer a este pastorcito. Al siguiente día el pastorcito regresó como de costumbre y dijo, voy a hacer la broma otra vez. Pero dijo, no, voy a esperar mejor. Y se entretuvo. Y para su desgracia, mientras estaba entretenido con sus ovejas, no se dio cuenta que esta vez sí venía el lobo, que esta vez sí estaba cerca del peligro. Y cuando él vio que el lobo empezó a devorar a la primera de sus ovejas, empezó a gritar, ¡ahí viene el lobo! ¡Ayuda! ¡Se está comiendo mis ovejas! Y los aldeanos dijeron, es lo mismo de ayer, no pasa nada. Y él seguía gritando más y asustado. Y él vio cómo el lobo iba devorando a sus ovejas. Y cuando el lobo terminó y se sació, se fue. El pastorcito regresó frustrado a su casa y se hizo una promesa.
Nunca más voy a engañar a la gente con una falsa noticia. Pero sabes, hay muchos hoy en día que hemos tomado la actitud de los aldeanos en cuanto al mensaje de la venida del Señor. Hemos pensado que la venida del Señor realmente no se va a dar. Muchos me han dicho, pastores, desde que yo conozco de la iglesia dicen lo mismo. Mis abuelos decían lo mismo. Sus abuelos le decían a ellos lo mismo y Jesús no viene. Y por eso el libro de Hebreos nos insta: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Las señales a nuestro alrededor indican que Jesús está a las puertas, está por venir. Pero solo aquellos que están conectados con Cristo, solo aquellos que están velando y orando, solo aquellos que tienen una relación estrecha con Dios pueden verlo ya a las puertas. Y podemos quizá con gozo entonar las estrofas del himno 173, que nos dice: será al albor cuando el día despierte, porque despertará el día. La noche no durará para siempre. Un día el sol saldrá, y el sol de justicia, que es Cristo Jesús, vendrá, y será al albor cuando el día despierte. Y el sol cada sombra nocturna ahuyente. Será al albor cuando en toda su gloria volverá a la tierra Jesús. El himno lo presenta como una pregunta, pero yo te lo digo como una afirmación. No es que te estés pensando, ¿será que Cristo vendrá? ¿Será que el sol saldrá? Yo te aseguro que el sol saldrá, Cristo vendrá. Y entonces, nuestro anhelo es cantar: Señor, ¿cuánto aún faltará? Hasta que cante así: Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Que tu canto sea ese: Cristo viene. Y entonces, cuando Cristo venga, podremos hacer nuestras las palabras de la estrofa número 2 de este himno: trompeta triunfal, todos pronto oiremos. Su escolta de ángeles santos veremos, su sien coronada de luz miraremos cuando venga en gloria Jesús. ¡Qué maravillosa promesa! Y sigue la estrofa diciendo la siguiente: qué gozo habrá cuando acabe la muerte. Vivir sin dolor tocarános en suerte. Las penas y el mal quitará el Dios fuerte cuando venga en gloria Jesús. ¡Ay, cuánto aún faltará! ¿Cuánto aún faltará para que nosotros cantemos así: Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén? Quiero decirte que la promesa de su venida es real. Los historiadores presentan que más o menos cada 100 años hemos tenido una epidemia. En el 1700 hubo la peste, en 1720 hubo la peste bubónica, que mató más o menos 100,000 personas. En 1820 el cólera, que mató a otro número similar de personas. Y después, en 1920, vino la gripe española, que mató más o menos 100 millones de personas. Y hoy, 100 años después, estamos enfrentando esta epidemia llamada COVID-19. Los expertos pronostican que va a haber una gran cantidad de personas muriendo. Las escenas en la televisión son terribles. Mucha gente está sufriendo. No hay aún una cura para esta enfermedad. Mi niña me pregunta todos los días: papá, ¿cuándo van a descubrir la solución para estos virus? Estamos encerrados en casa. Pero sabes, todo esto que pasa debería darnos una lección y una enseñanza. Lo que la Biblia dice que ocurrió en el pasado nos debería de ayudar a tener la certeza de que Dios está al control. Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 15:4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero mi pregunta es: ¿dónde estás buscando la esperanza en estos momentos difíciles? ¿Estás yendo ahí a la Biblia a encontrar esa esperanza?
¿O estás solamente conectado a las noticias que no presentan ningún pronóstico alentador? Las noticias presentan un futuro negro, incierto, un futuro temeroso. Pero si vas a la palabra de Dios, encontrarás que en medio de ese caos, como decía el himno, pronto el sol saldrá y Cristo, que es el sol de justicia, vendrá y acabará con toda la oscuridad que este mundo está presentando. Pronto el día llegará y la noche pasará. Por eso yo te animo a que tú te conectes a la palabra de Dios. Desconéctate un poquito de las redes sociales, desconéctate un poquito de las noticias y conéctate con Cristo. Porque recuerda que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. La triste realidad es que hoy en día muchos, en vez de estar confiando en Dios, viendo las señales, muchos han dejado de creer en Cristo. Ya no piensan que Cristo viene. Ya no piensan que la venida del Señor está cerca, que este mundo puede cambiar. Dicen, no cambiará. Lamentablemente, muchos se han desanimado en el camino. Muchos que antes creían fervientemente, hoy están dudando. Tanto tiempo han escuchado, tantas veces se ha dicho que Cristo viene, que estamos como los aldeanos de la historia de Pedro y el lobo. Siempre han dicho lo mismo. Yo creo que Cristo no vendrá. Pero déjame decirte que vivimos en una época donde la gente vive desesperada. La Biblia nos insta a esperar pacientemente la venida del Señor, pero ¿quién quiere ser paciente en estos días? Vamos al internet y damos clic, y si la página no sale en 3 segundos, vamos a otra. Vi una fotografía que me llamó la atención de un niño sentado en su computadora, desesperado, frustrado, y decía, tienes que ser paciente. Y del otro lado estaba una persona en el hospital con una máscara de oxígeno y decía, te convertirás en un paciente. Necesitamos ser pacientes, esperando, aguardando en casa, protegiéndonos, o vamos a terminar como pacientes en un hospital. Y quiero regresar contigo a la historia del Éxodo que teníamos la semana pasada. La semana pasada hablamos cómo Dios guió al pueblo a las orillas del Mar Rojo. Y terminamos la historia cuando el pueblo había cruzado el mar. Del otro lado del mar el pueblo empezó a cantar el himno de victoria. Y pronto tú y yo, si nos mantenemos fieles a Cristo, estaremos del otro lado, cantando el himno de victoria, rodeado de ángeles, con Cristo Jesús dándonos la bienvenida. Pero tienes que mantenerte, tienes que perseverar, porque la venida es real. Cristo está a las puertas. El pueblo había cruzado. La esclavitud había quedado atrás, del otro lado del mar. Y ahora ellos tenían una decisión que hacer. ¿Qué voy a hacer con mi libertad? Desafortunadamente muchos de nosotros no sabemos qué hacer con la libertad. Cuando llegamos a la mayoría de edad pensamos, ahora sí soy libre, ¿y qué voy a hacer? Ya no quiero vivir en esta casa y me salgo de la casa, ¿y qué voy a hacer? Ya no aguanto mis padres, me voy de la casa y me voy y me doy cuenta que ahora yo tengo que trabajar, tengo que pagar mis propios recibos, tengo que arreglar mi carro si se descompone, tengo que buscar la vida por mí mismo. Decimos, estaba mejor allá. ¿Qué vamos a hacer con la libertad? Y eso me recuerda la ilustración de un pequeñito que un día se frustró en casa, un pequeñito de unos 4 o 5 años, y se enojó con su mamá. Y el niñito frustrado no sabía qué hacer, fue a su cuarto, agarró una mochila, sale a la puerta y dice, me voy de la casa, cierra la puerta tras él, muy enojado, y cuando cierra la puerta, se da cuenta que está en la calle, se da cuenta que él no tiene un carro, no tiene dinero, no sabe manejar, no sabe muy bien ubicarse, y entonces regresa a su casa y le dice, mamá, quiero irme de la casa, quiero irme con los abuelos, pero por favor, ¿me puedes llevar?
¿Saben? Porque nosotros, por más que queramos apartarnos de las personas que nos guían, en este caso el niño, por más que quisiera apartarse de su madre, dependía de ella para todo. Y déjame decirte que por más que tú quieras apartarte de Dios, siempre regresarás y le dirás: Señor, ya no quiero estar contigo, pero por favor ayúdame a llegar a otro lado. Y cuando estés allá vas a regresar a Dios y dices: Señor, ¿y ahora qué hago? Porque el ser humano necesita estar conectado con Dios. El pueblo de Israel ahora se encontraba del otro lado. Ya no estaban esclavos. Ya no estaban siendo recibiendo latigazos por parte de los egipcios. Ya no tenían a Faraón tras ellos. Ahora eran libres. Pero aún no llegaban a la tierra prometida. Todavía había un camino que recorrer. Todavía Dios tenía muchas lecciones que enseñarles a través del desierto. Todavía Dios estaba moldeando sus vidas y preparándolos para entrar a la tierra prometida. Pero el pueblo no entendió. El pueblo constantemente se dedicaba a quejarse. Llegó el momento que se quejaron y dijeron: Moisés, éramos mejor, vivíamos mejor como esclavos. Y déjame decirte, nadie puede vivir mejor como esclavo que en la libertad. Pero el pueblo no sabía cómo usar su libertad. Gracias a Dios que puso a Moisés como su líder para guiarlos. Y es probable que tú y yo también estemos batallando porque no sabemos cómo usar nuestra libertad, pero tenemos un guía que se llama Cristo Jesús, que nos va a guiar en el camino y nos quiere ayudar a llegar a la tierra prometida sanos y salvos. Pero tenemos que confiarle al líder. Cada vez que había una necesidad, el pueblo venía y le decía: Moisés, ya salimos de allá de Egipto, ya no somos esclavos, ahora ¿hacia dónde vamos? Y llegaron a un lugar que se llamaba Mara. La gente ya había tenido como 3 días caminando y no habían tomado agua, no había agua. Y cuando llegaron a Mara se emocionaron porque vieron agua por todos lados. Y yo no sé si tú alguna vez has tenido una sed, pero desesperada. No una sed como dicen los niños: papá, tengo sed de soda. No, una sed que quieres agua. No quieres soda, no quieres dulces, aguas dulces, quieres agua que te quite la sed. Y el pueblo estaba en esa condición. Querían agua. Pero cuando llegaron a Mara se quedaron frustrados, porque las aguas de Mara eran amargas. Y otra vez vienen contra Moisés: Moisés, pero ¿por qué nos traes aquí? Constantemente el pueblo se quejaba. Pero Moisés, en vez de quejarse, tomaba una actitud diferente. Moisés clamaba a Dios y Dios le dijo: no te preocupes, ve y busca un árbol, tira una rama y el agua se volverá dulce. Y ahora sí el pueblo otra vez estaban contentos: Moisés es el líder, ahora sí vamos en camino a la tierra prometida. Pero poco tiempo después les faltó comida. El pueblo tenía hambre. Y vienen a Moisés otra vez: Moisés, pero allá en Egipto teníamos ollas grandes, comíamos rico y aquí no hay nada. Y Dios le dijo: no te preocupes, dile al pueblo que vaya esta noche a dormir tranquilo y mañana tendrán comida. Y Dios hizo el milagro de proveer el maná por los 40 años que estuvieron en el desierto. Y una y otra vez Dios demostraba a los israelitas de su gran poder. De ahí Dios los sacó y los llevó al desierto del Sinaí. Y el pueblo acampó en el desierto del Sinaí, frente al monte Sinaí. Cuando estaban acampados ahí, Dios habló al pueblo. Y el pueblo escuchó la voz de Dios, pero como Dios hablaba y la montaña temblaba y se veían relámpagos, el pueblo tenía miedo. Y dijo: Moisés, todo lo que Dios diga lo vamos a hacer. Pero por favor, habla tú en vez de nosotros. Y tú dinos a nosotros, porque a Dios le tenemos miedo. ¿Será posible que en este momento tú tengas miedo de Dios? El pueblo, aún en su libertad, aún cuando ya no eran esclavos, aún cuando iban en camino a la tierra prometida, todavía tenían miedo de Dios. Y déjame decirte que es posible que tú también tengas miedo de Dios. Pero no hay nada que temer, porque Dios es un Dios de amor.
Dios nos busca porque quiere salvarnos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero ahí el pueblo recibió los mandamientos, escuchó los mandamientos, y entonces llegó el momento cuando Dios le dijo a Moisés: sube porque te voy a dar las tablas. Y miren, es interesante porque cuarentena, bueno, no sé ahora, ¿no? Ahora tenemos cuarentenas de 2 semanas, pero la cuarentena originalmente era 40 días. Cuando una mujer daba a luz, decían: vamos a ponerla en cuarentena, y 40 días la tenían que cuidar, atender. Hoy en día, cuarentena, nos dijeron, pues es que hay que estar aislados, ¿no? Pero Moisés pasó una cuarentena diferente. Moisés subió al monte Sinaí, y dice la Biblia que estuvo 40 días y 40 noches en comunión con Dios. No comió nada, no bebió nada, solo en comunión con Dios. Y yo no sé qué estás haciendo tú en tu cuarentena. No te pido que no comas nada, ni tomes agua, pero sí te pido que estés en comunión con Dios. Busca espacios para conectarte con Dios. Hay algunos que ya están desesperados porque se acabe la cuarentena, porque ya no aguantan a los niños en la casa. En la televisión salió una señora preocupada diciendo: yo no sé qué voy a hacer. Ahora me mandaron a los niños a la casa y no tengo quien me los cuide. ¿Qué voy a hacer? Porque hemos perdido el sentido de lo que es vivir en comunidad, vivir en familia. Estamos apurados, corriendo de un lado a otro, que nadie tiene tiempo para los demás. Pero dentro de todo lo malo de esta situación que estamos viviendo, hay cosas buenas, como el hecho de que tenemos que pasar más tiempo con la familia. Tenemos que aprender nuevamente o reaprender cosas de cómo llevar una buena relación en familia. Ahí está el tiempo, porque no podemos salir de casa. Pero el pueblo vio a Moisés que se fue. Y llegamos al capítulo 32 del libro de Éxodo. Y en el capítulo 32 me llama la atención, ya habían pasado más o menos 40 días de que el pueblo de que Moisés estaba en el monte. Y el pueblo se acerca a Aarón y le dice: Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le haya pasado. Increíble. Solo unos días atrás el pueblo había dicho: sí, Dios es el Dios, vamos a hacer todo lo que Él diga. 40 días después, que Moisés ya no estaba con ellos, que estaba en el monte con Dios, el pueblo ahora estaba desesperado, ya no sabían qué hacer. Y recuerda, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es tiempo de que nosotros evaluemos qué estamos haciendo nosotros. Ya tenemos 3 semanas de no reunirnos en la iglesia. Para algunos quizás se les va a hacer costumbre y van a decir: pastor, ya todos los sermones que sean por las redes sociales, ¿para qué ir a la iglesia? Pero habrá otros que están ya desesperados diciendo: ¿cuándo acabará esto para reunirnos? Pues el pueblo estaba desesperado, no por reunirse. En mi perspectiva, en lo que yo puedo ver, no estaban ni siquiera tan preocupados por Moisés. Estaban desesperados porque no tenían nada que hacer y estaban buscando algo que hacer. Y no se les ocurrió otra cosa más que regresar a sus costumbres pasadas. 430 años esclavos, viendo cómo los egipcios adoraban, viendo cómo se divertían, viendo cómo vivían, que ellos dijeron: hagamos dioses también. Y tengamos cuidado de que en estos días no hagamos dioses que sustituyan al Dios verdadero. No hagamos a un lado a Dios para traer esos dioses. Hagamos fuera esos dioses y entonces adoremos al Dios verdadero. Dios escuchó el clamor y le dijo a Moisés: Moisés, baja porque el pueblo se está pervirtiendo ahí abajo. Y Moisés bajó, y ustedes conocen la historia, tiró las tablas contra el becerro de oro, y entonces hizo una invitación: los que estén de parte de Jehová, que se acerquen a mí. Y saben, mientras esperaban a Moisés que descendiera del monte, en un poquito lapso de tiempo el pueblo se desesperó. Nosotros hemos esperado ya por años y años la venida del Señor. Y mientras esperamos la venida, hay muchas actitudes que podemos tomar. Y yo quiero que vayamos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 24.
Y el verso 36 nos dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y entonces hace una referencia que dice: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. ¿Saben? Al principio, cuando Noé empezó a predicar, la gente le creía. Pero 120 años después, ya la gente decía: nah, siempre han dicho lo mismo. Pero sabes, 120 años después estaba mucho más cerca el diluvio y la destrucción, y el único medio para salvarse era entrar en el arca. Nosotros vamos a decir, en promedio hemos esperado ya más de 2000 años la promesa de que el Señor regrese. Y mientras más avanza el tiempo, hay menos oportunidad de huir y de desanimarnos. Deberíamos estar más enfocados, porque mientras más avanza el tiempo, más cerca estamos de la venida. Como en los días de Noé, la gente vivía como si nada pasara. Ahí mismo en Mateo nos hace la invitación que nosotros debemos velar, porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y también ahí nos presenta la actitud de los siervos que expresaron lo siguiente. Mateo 24, 48 al 50 nos dice: pero si aquel siervo malo dice en su corazón: mi señor se tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué la Biblia nos habla a veces tan duro? Para nuestra enseñanza. No seamos como el siervo malo. No echemos a un lado la promesa de Dios. La otra historia que presenta aquí es la historia de las 10 vírgenes, otra actitud. Y me llama la atención porque dice la Biblia que había 10 vírgenes preparándose para el encuentro del novio. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Y muchas veces yo me he preguntado, bueno, ¿por qué las insensatas no entraron a las bodas? Y la respuesta inmediata casi de todos es: porque no tenían aceite. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Si seguimos leyendo el relato, nos vamos a dar cuenta que las prudentes tomaron extra aceite con ellas, las insensatas no, pero fueron a esperar al novio. Y la Biblia es clara en decir que llegado el momento, las 10, tanto prudentes como imprudentes, las 10 se durmieron. Y cuando se escuchó la voz, cuando se escuchó el fuerte clamor, despertaron las 10, pero solamente 5 pudieron entrar. Y no era porque las otras 5 no tenían aceite. La Biblia dice que no entraron. En el versículo 12, capítulo 25 de Mateo, dice que no entraron porque el Señor les dijo: yo no las conozco. El aceite es importante, sí, pero si no conoces a Cristo, difícilmente entrarás en el reino de los cielos. Las cosas del pasado, las historias del pasado nos ayudan a nosotros a entender que Cristo está a las puertas. Una y otra vez en la historia hemos visto que la promesa de Dios se ha cumplido. Y el Señor nos hace una invitación a ti y a mí hoy a confiar en Él, a poner nuestra vida en sus manos. Porque el Señor está a las puertas, su venida está cerca y depende de ti y de mí si nosotros iremos con Él o nos quedaremos acá. Dios quiere salvar a todos. Lo ha dicho en su palabra. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta situación del mundo es un llamado a reflexionar en nuestras vidas, a analizar nuestra vida, a arrepentirnos y decirle: Señor, aquí estoy, yo quiero ir contigo.
y ten la seguridad de que si tú clamas a Él, Él